los argumentos son bastante polémicos vistos desde la actualidad, porque él le dice a Santander, vea, el asunto es el siguiente, ¿qué sentido tiene que los libres sean los que luchen y mueran por la libertad de los esclavos, que eventualmente van a ser todos libres? ¿Por qué no más bien que ellos luchen por su libertad? Ellos tienen un deber doble. Poco como lo que hizo Lincoln. Tienen un deber doble, o sea, tienen que luchar por su libertad y la libertad de la patria. Digamos que en muchos de los argumentos existe el asunto de que si entran los esclavos a participar, pues hay menos muertes de libres. Pero, de todas maneras, muchos esclavos iban y se entregaban se enlistaban para obtener su libertad. Hay que hablar de una cosa que es más importante, que es la segregación y la discriminación dentro de las filas, ¿no? Dentro de las filas, de todas maneras, al negro se le consideraba borrachín, ladrón, etcétera. Como yo creo que incluso todavía se considera un poco en los prejuicios, sí. Respecto, digamos, a los ascensos, los esclavos puros nunca tenían ascenso de rango, sino que permanecían como soldados, mientras que los esclavos, digamos que gentes de color libre, sí, como en el caso, por ejemplo, del almirante Padilla, Juan José Rondón, bueno, una cantidad de personas pues los ascendían a oficiales y aún así eran discriminados. Hay un caso muy curioso que te voy a contar, existen dos casos curiosos que vale la pena mencionar. Uno, lo cuenta Cordobés Moure acerca de su mamá. Resulta que siempre que llegaban y se tomaban una ciudad, pues habían estos bailes fabulosos en que todas las señoras querían bailar con Bolívar, con Sucre, con Córdoba, con todos los bonitos, ¿sí? Pero entonces llegó un oficial, Lucas Carvajal, y la quería sacar a la mamá de Cordobés Moure. Y la vieja, pues obviamente le hizo el feo como se lo hacían todas. Y Bolívar la reprimió y la obligó a bailar una polca ahí con esta. Y eso era una situación que se veía. Hay otra anécdota chévere, pues no chévere, horrible, de Obando, que es que una señora en Popayán, una vez tomaba la ciudad, sí, por el ejército enemigo, que obviamente llegaban y pues había violaciones y cosas así, porque entraban a las casas y se iban tomando lo que querían. Y ella va con su hija de la mano a entregarle a un soldado blanco para que viole a su hija, porque preferían que las violara un soldado blanco a que después que fuera a caer en manos de un soldado negro, no tanto por el acto de la violación, sino que pues quedan con un nieto negro. No, eran cosas por el estilo, la cosa de la discriminación era una cosa terrible. Hay una cosa que se me hace importante, que es por qué realmente querían a los esclavos, ¿no? Aparte de que porque no querían que se adhirieran al bando contrario, ¿no? Había unas cualidades importantísimas que tenían las personas de color, que era su fuerza, su habilidad, su tamaño, etcétera. ¿Y esto por qué? La resistencia. ¿Por qué? Porque es que los esclavos venían los más fuertes, traían de África, la mayoría se morían en el barco, llegaban los más fuertes y dentro de esos fuertes, digamos, y como con el ganado, hacían que se cruzaran los más fuertes. Entonces se creó una élite biológica, una raza especial de seres muy fuertes, muy veloces, etcétera, que eso lo vemos hasta en nuestros días, incluso en el actual ejército, muchos soldados profesionales pues son afrocolombianos, ni hablar de los deportes, la selección Colombia, etcétera, pues son conformadas prácticamente casi que en su totalidad por afrocolombianos, porque son una élite biológica de seres realmente superdotados. Y bueno, justamente cuando yo te decía que algunos de los argumentos de Bolívar me resultan polémicos, claro, existe también ese tipo de argumentos. Por ejemplo, bueno, dice, necesitamos de hombres robustos y fuertes, acostumbrados a la inclemencia y a las fatigas, de hombres que abracen la causa y la carrera con entusiasmo, de hombres que vean identificada su causa con la causa pública y en quienes el valor de la muerte sea poco menos que el de su vida. Muy fuerte. Y hay otro, ¿qué medio más adecuado ni más legítimo para obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será justo que mueran solamente los hombres libres por emancipar a los esclavos? ¿No será útil que estos adquieran sus derechos en el campo de batalla y que se disminuya su peligroso número por un medio poderoso y legítimo? Además, ahí está implícita una idea que es muy complicada y es el hecho de que por lo menos en estas regiones mineras existía el temor de que al liberar a todos los esclavos fueran una mayor población que la población blanca. Hubo dos cosas en estas épocas de las guerras de independencia que, respecto a la actitud del esclavo. Hubo tanto
insubordinación como también hubo fidelidad, porque es que hay que recordar que muchos esclavos ayudaron a sus amos en el momento en que eran sus amos, por ejemplo, tenían que esconderse. O tenían que salir de una ciudad y esconderse, eran ellos los que les llevaban provisiones, ellos mismos servían de espías para llegar a la ciudad y ver si había gente o no. En muchas ocasiones los mismos esclavos fueron apresados y fueron fusilados con sus amos, ¿sí? El caso típico, por ejemplo, de Antonia Santos, que fue a quien fusilaron con sus 2 esclavos, y así hay muchísimos casos para contar. Lo que puedo entender en todo este proceso es que la situación siempre ha sido muy complicada para toda la comunidad afrocolombiana. Y digamos, todos los que salían tanto del Chocó como del Cauca, como de Antioquia, tenían el problema de que ni siquiera tenían vestido, ¿no? Sí, Entonces, esto era parte hay que de ver las cartas las ilustraciones, las pocas ilustraciones que tenemos de gente de color uniformada siempre con el vestido roto. Claro. Muchos se enlistaron en el ejército para tener ropa, muchos por comida. Claro, sí. Entonces, digamos, parte de las cosas era que en determinadas poblaciones los encargados tenían que tener alimentación para los nuevos soldados. Pero lo que nos podemos dar cuenta es que la ayuda humanitaria, como vimos antes, llegaba de último. Las juanas que acompañaban al ejército, cuando había uno malito, pues atendían primero al blanco y todo eso. Eso, lo mismo con la comida y ni hablar con el sexo. Digamos, en realidad lo que siento es que ese proceso de liberación no fue tan sencillo ni tan simple, sino por el contrario también un proceso muy doloroso. Y pues que vale solo la pena. hasta José Hilario López en 1850 y pico llegó realmente a abolir la esclavitud. Esto realmente fue un pañito de agua tibia. Pues es que acá, como podemos ver, todo tenía como una funcionalidad, ¿no? Los motivos estaban movidos por razones económicas, funcionales y de exterminio, como pudimos ver ahí. Entonces, pues bueno. Buenas noches y muchísimas gracias.